El pecado de Am debería aterrorizarnos a todos. Las 5 peores tragedias en la Biblia. Las peores tragedias de la Biblia. Número 1. Dios instruyó a la familia de Noé. Jamón era uno de los 3 hijos de Noé durante la época del gran diluvio. Dios eligió salvar a Jamón, a su esposa y al resto de la familia de Noé, que fueron considerados justos después de que las aguas del diluvio retrocedieron. Después del diluvio, Dios ordenó a la familia de Noé, incluyendo a Jamón, a sus hijos y a sus esposas, que repoblaran la tierra. Jamón se convirtió en el padre de los cananeos, babilonios, fenicios, cusitas y egipcios. Del vino que había producido Am entró en la tienda de Noé y encontró allí a su padre desmayado y oso. Am informó a sus hermanos sobre el estado de su padre. Shm y Jat respetuosamente entraron en la tienda y cubrieron a su padre con una prenda. Cuando Noé despertó descubrió lo que su hijo menor le había hecho. Noé rezó, alabó y bendijo a Shem y Jat por sus acciones, pero no incluyó a Ham en la bendición. Además, Noé echó una maldición sobre Am y su hijo Canaán, que al parecer también estaban implicados en el asunto de alguna manera. No está claro por qué Noé maldijo a Jamón y Canaán, ya que la Biblia no proporciona ninguna especificación sobre lo que hizo Jamón en la tienda. Es posible que la inacción de Jamón fuera la razón de la maldición, lo que significa que no mostró a Noé el mismo respeto y cortesía que Shm y Jafet. Hay algunas teorías que sugieren que Jamón hizo algo irrespetuoso a su padre Noé. Según la tradición rénica, Jamón llegó a castrar a Noé independientemente de lo que realmente sucedió. Noé estaba muy molesto y maldijo a Jamón y a sus descendientes a través de Canaán. La maldición fue que Canaán sea maldito, será él el más bajo de los esclavos de sus hermanos. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo el hijo de Canaán, sirvió a Jafet y Sem. Sin embargo, en tiempos posteriores los descendientes de Canaán fueron esclavizados por los descendientes de Shm. Israel, que son descendientes de Shm, conquistó la tierra prometida y o bien destruyeron o subyugaron a los cananeos. Número 2. Atacados por osos. El Antiguo Testamento nos muestra que Dios no es solo el que hizo todo y lo mantiene en marcha, sino también un ser poderoso que se asegura de que se sirva a la justicia. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. Éxodo 15:3. Esto retrata una imagen muy diferente de la descripción de Dios en el Nuevo Testamento como un padre amoroso. ¿Cómo se reconcilia este aspecto guerrero de Dios con un ser amoroso del que a menudo oímos hablar? La historia comienza poco después de que el profeta Eliseo tomara el relevo de Elías. Eliseo iba de camino a Betlí. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Le dijeron: sube calvo, 2 Reyes 2:23. Ahora esto puede sonar como una burla inofensiva, pero en realidad es bastante serio. Estos jóvenes le faltaron el respeto al profeta de Dios. No se trata solo de burlarse de su calvicie, se trata de ser irrespetuoso con alguien que Dios ha elegido para un papel especial. En aquellos tiempos, faltarle el respeto a un profeta era como faltarle el respeto a Dios mismo. La consecuencia. Así que lo que pasa luego: Eliseo se dio la vuelta al verlos y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de los jóvenes. 2 Reyes 2:24. Si lo ha oído bien, osos. Este es uno de esos momentos en la Biblia que puede hacerle decir: espere, lo que acaba de pasar es un castigo severo y repentino. Si esto es chocante de oír para muchos, pero esto no son los peores juicios de oír. Los peores juicios. Mire este vídeo hasta el final. Por ahora volvamos a la historia de Eliseo y los osos. ¿Cómo se conecta esta historia con el Nuevo Testamento? En primer lugar, es importante darse cuenta de que el Nuevo Testamento cambia el enfoque de los duros castigos inmediatos al perdón y la reconciliación a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Mateo 5:44. Es un gran cambio con respecto al juicio instantáneo que vemos en el Antiguo Testamento. Otra conexión del Nuevo Testamento es el énfasis en respetar y honrar a los que llevan el mensaje de Dios. En Mateo 10:40 Jesús dice: el que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Esto se hace eco de la idea de la historia del Antiguo Testamento de que faltar al respeto a los mensajeros de Dios es grave, pero también muestra que el enfoque del Nuevo Testamento se centra más en la acogida y el respeto que en el castigo inmediato. Además, el Nuevo Testamento introduce el concepto de gracia, una oportunidad para apartarnos de nuestras malas acciones y ser perdonados. 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra vuestra, es don de Dios, no resultado del trabajo, para que nadie pueda jactarse. ¿Qué podemos sacar de esta historia? Por un lado, es un recordatorio de que debemos respetar a los que hacen el trabajo de Dios, ya sea un profeta en tiempos de Eliseo o alguien que comparte el amor de Dios hoy en día. Pero también es un recordatorio de lo mucho que han cambiado las cosas con la llegada de Jesús. Ahora vivimos bajo un sistema de gracia donde el perdón y las segundas oportunidades son posibles. Esta historia, aunque extrema,
Es una poderosa ilustración de las consecuencias de la falta de respeto y de la seriedad con la que Dios ve nuestras acciones y actitudes. Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento también vemos el inmenso amor y paciencia de Dios ofreciéndonos un camino hacia la redención en lugar de un castigo inmediato. Número 3. Serpientes de fuego. Esto les ocurrió a los israelitas durante su viaje de 40 años por el desierto. Tuvieron que enfrentarse a una serpiente de fuego. Años en el desierto. Tenían el hábito de quejarse, y quiero decir mucho. En los números 214 y 5 están en ello de nuevo. Refunfuñan contra Dios y Moisés diciendo: porque nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto, porque no hay comida ni agua, y aborrecemos esta comida sin valor. Ahora esta comida sin valor de la que están hablando era maná, un alimento milagroso proporcionado por Dios. La consecuencia: Dios no estaba complacido con estas constantes quejas e ingratitud, así que envió serpientes ardientes entre la gente, y estas no eran serpientes de jardín. Estas serpientes mordieron a la gente y muchos de ellos murieron. Esta fue una seria llamada de atención. La gente rápidamente se dio cuenta de su error y fue a Moisés diciendo: hemos pecado porque hemos hablado en contra del Señor, estamos en tu contra, ruega al Señor que aleje las serpientes de nosotros. Números 21:7. La solución: Moisés, siendo el líder y mediador que era, oró por la gente. La respuesta de Dios fue intrigante. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera en un poste, y todo el que fuera mordido cuando la viera viviría. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste, y adivinen qué funcionó. Si una persona miraba a la serpiente de bronce, vivía. Conexión con el Nuevo Testamento. Ahora avancen rápido al Nuevo Testamento y verán a Jesús mismo refiriéndose a la historia, pero porque en Juan 3:14 y 15 Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Lo que Jesús está haciendo aquí es trazar un paralelo entre la serpiente de bronce y su próxima crucifixión. Al igual que la serpiente fue levantada en un poste para la curación de los israelitas, Jesús sería levantado en una cruz para la salvación de todo el mundo. Es una hermosa imagen de cómo algo que parecía un símbolo de muerte y juicio se convirtió en un medio de curación y salvación. El cuadro más amplio. ¿Cuál es la gran lección de esta historia? Pues que se trata de algo más que de un puñado de serpientes y una escultura de bronce. Esta historia es una poderosa lección sobre las consecuencias y la redención. Los israelitas pecaron murmurando y mostrando ingratitud hacia Dios. Su castigo fue inmediato y severo, pero cuando reconocieron su pecado y buscaron el perdón, Dios les proporcionó una vía de escape. La serpiente de bronce del Antiguo Testamento era un símbolo de la provisión de Dios para un momento concreto de necesidad. Sin embargo, Jesús en la cruz es la solución eterna al problema del pecado y de la muerte. Una vida que no consiste solo en sobrevivir a las mordeduras de serpiente en el desierto, sino en la vida eterna superando el pecado y su última consecuencia, la muerte. Por tanto, esta historia del Antiguo Testamento no es solo un incidente aislado, sino una sombra de la gran historia de salvación que se desarrolla a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los filisteos habían derrotado a los israelitas en la batalla y habían capturado el Arca de la Alianza. Ahora bien, el arca no era un mueble cualquiera, era increíblemente sagrada para los israelitas, representaba la presencia de Dios entre ellos, contenía los 10 mandamientos y solo debía ser manipulada por determinadas personas y de determinadas maneras de guerra, y la colocaron en el templo de su dios de Eneso. Es como tomar algo extremadamente precioso y sagrado y tratarlo como un mero adorno o aprieto. Las consecuencias: ahora las cosas empiezan a ponerse raras y francamente bastante duras para los filisteos. La mano del Señor se ensañó contra el pueblo de Asdod y los aterrorizó y afligió con tumores tanto a Asdod como a su territorio. 1 Samuel 56. Solución: cuando se dieron cuenta de que estas cosas malas, decidieron enviarla a otra ciudad, Gat. Pero adivinen lo que pasó: lo mismo, tumores y pánico de nuevo. Se hizo evidente que estos tumores eran consecuencia directa de la falta de respeto hacia algo sagrado para Dios. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el Nuevo Testamento? Se trata de entender la santidad de Dios y el concepto de respeto hacia lo sagrado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la santidad de Dios se manifestaba a menudo a través de signos inmediatos y físicos, como en esta historia, pero en el Nuevo Testamento la atención se centra más en las consecuencias espirituales de nuestras acciones y en la promesa de perdón a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento Jesús enseña mucho sobre el respeto, el amor y el perdón, y hace hincapié en que no se trata solo de seguir las normas, sino de la condición de nuestros corazones. 39. Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que aunque el Nuevo Testamento no tiene necesariamente una referencia directa a la historia de los tumores, habla mucho sobre respetar lo sagrado y tratar a los demás con amor y dignidad. Muestra un cambio de las aflicciones físicas del Antiguo Testamento a un enfoque en la curación espiritual y la reconciliación con Dios. El mensaje de Jesús en la historia del arca en las ciudades filisteas. Vemos una manifestación física de la falta de respeto por lo sagrado. En el Nuevo Testamento vemos la solución a nuestros problemas espirituales a través de Jesús. En pocas palabras, esta historia es un vívido recordatorio de la importancia de respetar lo sagrado y de comprender la dignidad de Dios. El rey de Asiria, Sarib, era un hombre con un ego enorme. Se creía invencible y podía conquistar cualquier nación, incluida Judea, donde estaba Jerusalén. Sarib envió mensajeros a Ezequías, el rey de Judea, diciéndole básicamente que no pensara que su Dios podía salvarle de mí. Incluso se burló de Dios diciéndole cosas como: ¿cuál de los dioses de estas naciones que mis padres destruyeron les ha rescatado? El rey Ezequías, rey de Judá, tiene un miedo comprensible, reza a Dios pidiendo ayuda y Dios responde a través del profeta Isaías. Dios asegura a Ezequías que Sarib ni siquiera disparará una flecha allí, y mucho menos conquistará la ciudad. 000 en el campamento asirio. Así en una noche 185,000 soldados asirios murieron. ¿Puede imaginarse despertar con eso para los asirios? Fue una derrota devastadora y sobrenatural. Sarib se va a casa humillado y más tarde es asesinado por sus dos hijos. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús, cambia el enfoque de las batallas físicas y la ira divina a las batallas físicas y la ira divina. Batallas físicas y la ira divina a batallas espirituales y la gracia divina. Jesús enseña sobre un tipo diferente de fuerza, no el poder militar sino el poder del amor, el perdón y la humildad. En el Nuevo Testamento el juicio de Dios sigue siendo real, pero hay un mayor énfasis en la redención y la oportunidad de apartarse del pecado. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este verso muestra los dos lados si hay consecuencias por el pecado, pero Dios nos ofrece una salida a través de Jesús. Otra conexión importante es el concepto de guerra cual espiritual. En Efesios 6:12 Pablo escribe que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto muestra que la verdadera batalla es contra el pecado y el mal, no contra otras naciones o personas. La historia sobre el ángel de la muerte realmente nos muestra lo fuerte que es Dios y lo que puede pasar si vamos contra él, pero también prepara el escenario para el mensaje esperanzador del Nuevo Testamento. Con Jesús podemos tratar con nuestras luchas internas y vencer nuestras malas acciones, no luchando con armas sino creyendo, amando y confiando en la bondad de Dios. Número 6. La tierra se traga a los hombres. Toda esta historia está ambientada en la época en que los israelitas vagaban por el desierto tras escapar de Egipto. Se encuentra en el libro de los Números, concretamente en el capítulo 16. Aquí conocemos a un hombre llamado Cora junto con Dayán y Abraham y 250 líderes de la comunidad. Estos hombres no eran unos israelitas cualquiera, eran respetados y bastante influyentes, pero cometieron un gran error. Decidieron enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cora y su equipo acusaron a Moisés y a Aarón de ponerse por encima del resto del pueblo de Dios. Habéis ido demasiado lejos. Toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, y el Señor está con ellos. ¿Por qué entonces os ponéis vosotros por encima de la asamblea del Señor? Números 16:3 Básicamente estaban diciendo: porque están actuando como si fueran mejores que nosotros. No somos todos iguales aquí. Ahora esto puede sonar razonable al principio, pero aquí está la cosa: Moisés y Aarón fueron designados por Dios mismo para liderar desafiándolos. Cora y sus seguidores estaban en realidad desafiando la decisión de Dios. No es un gran movimiento, la decisión de Dios no es una gran jugada. La estafa consecuencias. Moisés, comprensiblemente molesto, le dijo que trajera incensarios ante el Señor al día siguiente para ver a quién elige Dios como santo, pero las cosas se intensifican rápidamente. Dios les dice a Moisés y a Aarón que se alejen de estos hombres rebeldes. Entonces viene la mandíbula. El suelo bajo Cora, Dayán y Abraham y sus familias literalmente se abre y se los traga enteros junto con todas sus posesiones. Bajaron vivos al reino de los muertos con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y perecieron y desaparecieron de la comunidad. Números 16:33 Imagínese la conmoción y el miedo de la gente al presenciar esto, pero eso no es todo. El fuego también descendió del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso, mostrando la clara aprobación de Dios a su rebelión. ¿Cómo se conecta esto con el Nuevo Testamento y su mensaje de perdón y reconciliación?
El Nuevo Testamento a menudo utiliza historias del Antiguo Testamento como advertencias y lecciones. Por ejemplo, Judas 1.1 hace referencia a la rebelión de Cora. 1 hace referencia a la rebelión de Coré como ejemplo de las graves consecuencias de ir en contra de Dios, pero aquí es donde el Nuevo Testamento cambia el enfoque mientras reconoce la gravedad del pecado y la rebelión. También introduce un nuevo pacto de gracia a través de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La historia de Cora y sus seguidores es un recordatorio de la importancia de respetar a los líderes designados por Dios y su autoridad divina, pero el Nuevo Testamento nos asegura que incluso cuando metemos la pata, incluso cuando nos rebelamos a nuestra manera, hay esperanza de redención. Esperanza de redención. No nos quedamos con el temor de que nos trague la tierra, sino que se nos ofrece una mano de gracia que nos levanta, nos desempolva y nos pone de nuevo en el buen camino. ¿Por qué ocurren sucesos trágicos según la Biblia? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, especialmente cuando vemos o experimentamos cosas realmente tristes o terribles de lo que hemos cubierto hasta ahora. La Biblia apunta a una razón principal: el pecado. Ahora, lo que es el pecado es básicamente cualquier cosa que va en contra de los caminos de Dios, y es la naturaleza perfecta. Cuando Dios hizo por primera vez el mundo, todo era perfecto. En Génesis 1:31, después de crear el mundo, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No había desastres, ni dolor, ni sufrimiento, todo era como debía ser. Pero entonces algo cambió justo cuando Adán y Eva eligieron ir en contra de Dios. Eso es cuando el pecado entró en escena. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, y la muerte a través del pecado, y de esta manera la muerte vino a todos los hombres porque todos han pecado. Romanos 5:12. Es como si al hacer esa elección abrieran la puerta para que todo el mal, incluidos los acontecimientos trágicos, empezaran a suceder. Piense en ello. ¿Ha conocido alguna vez a alguien que sea perfecto, alguien que nunca haya hecho nada malo? La Biblia dice que eso no es posible porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no están bien, y eso es parte de por qué el mundo no es perfecto, y no se trata solo de lo que la gente se hace unos a otros. Romanos 8:20 al 22 nos dice que el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, y de esta manera la muerte vino a todos los hombres porque todos han pecado. Del 20 al 22 nos dice que el pecado afectó incluso al mundo natural. Ahora usted podría estar pensando, pero ¿qué pasa con la gente que parece realmente buena? ¿Son ellos también parte de la razón por la que hay acontecimientos trágicos? Según la Biblia, incluso la mejor persona que usted conoce no es perfecta a los ojos de Dios. Todos estamos en el mismo barco cuando se trata de la caída de la relación entre nosotros y Dios. Pensemos en el contexto de estas tragedias. Muchas de ellas están ligadas a las acciones humanas que son vistas como contrarias a la voluntad de Dios. La idolatría, por ejemplo, fue un tema importante. La respuesta de Dios, como se ve en estos relatos, fue a menudo rápida y severa. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Fue solo un castigo o había algo importante que aprender de ello? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, declara: en verdad dije que tu casa y la de Aarón, tu padre, caminarían en servicio sacerdotal ante mí para siempre. Pero ahora el Señor declara que lejos esté de mí, porque a los que me honran yo los honraré, y los que me desprecian serán insignificantes y despreciables. 1 Samuel 2:30. Este versículo sugiere una reciprocidad entre las dos partes. 30. Este versículo sugiere una relación recíproca entre los humanos y la divinidad, pero justifica esto la escala de los desastres que vemos en el Antiguo Testamento y que nos dice sobre la naturaleza de la justicia divina. La respuesta humana. Otro ángulo a explorar es la respuesta humana a estas tragedias. ¿Fueron meramente víctimas pasivas o sus? La Biblia presenta a menudo estos acontecimientos como consecuencias de las acciones humanas, una especie de causa-efecto cósmico. Pero, ¿no nos hace esto preguntarnos por nuestra libertad de elección, por el libre albedrío y por la idea de que todo podría estar ya planeado? Ya sabe que el mundo está lleno de cosas trágicas y terribles. Desastres naturales como terremotos y huracanes, y gente que se hace cosas horribles los unos a los otros. Pues bien, la Biblia tiene algunas noticias increíbles sobre todo esto. Dice que estos trágicos acontecimientos no van a durar para siempre, que se acerca un tiempo en el que todo este dolor y sufrimiento terminarán, y la clave de todo esto es lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. En la cruz ese evento fue un punto de inflexión en el gran plan de Dios debido al sacrificio de Jesús. El poder del pecado, que es básicamente la causa raíz de todo el mal en el mundo, va a ser completamente aniquilado. Imagínese un mundo sin más dolor o desastre.